Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. Ellos, los Anakim de la Biblia, los Elohim, los Anunnaki de Sumeria, llegaron del planeta Nibiru y le enseñaron a los terrestres a hacer lo mismo que ellos hacían en su planeta, las guerras por territorios, por poder, métodos de guerra, injusticias en la guerra, deshumanidad en la guerra, todo por la ambición de robar territorios de otros, tener el poder, concentrar el poder. Les enseñaron a inventar casos de guerra, casus belli, o sea, motivos para hacerle la guerra a quien no te estaba haciendo la guerra. Métodos que se siguen utilizando hasta el día de hoy, sobre todo se han venido usando en la historia terrestre por los imperios, por los reyes, y que continúa hasta el día de hoy, robando, pues guerras para robar. Hay un militar norteamericano ya fallecido que era muy famoso, que él denunciaba la guerra. Esa guerra, Estados Unidos de sus 200 y tantos años tiene más de 80% haciéndole guerra a otros países. Nadie ha ido a hacerle guerra a ellos. Ellos van a otros países a mandar bombas y a matar gente. Y no han ido a la justicia. Por eso se sienten que pueden hacer lo que quieren. Pero acusan a los otros de violencia, de falta de respeto a los derechos humanos, que no son democráticos, todo porque es la política de la mentira, de la hipocresía. Ahora es el tema de la guerra contra Rusia. Ya encontraron, porque ellos cuando no tienen enemigos los inventan porque necesitan la guerra. ¿Quiénes? El complejo militar armamentístico para poder vender armas. Si hay paz, no hay negocio con las armas. Entonces le importa un bledo que se maten miles, porque no son estadounidenses, no es en Estados Unidos, son en otros países. Están lanzándose las bombas, que están muriendo las personas por miles. Y principalmente ellos saben que no van a ser llevados a la justicia, porque se apoyan en su poder, en sus armas. Cuando se le vaya ese poder y esas armas, imagínense ustedes lo que va a pasar. Cuando cada palestino tenga un arma en la mano, ¿qué pasará con esos locos israelitas que están robándole la tierra a los palestinos? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los pueblos no olvidan, está en la memoria el abuso, el maltrato que sufren. Pero el que lo hace piensa que nunca va a dejar el poder, que siempre van a ser poderosos. Eso es consecuencia de las luchas y las guerras. Tomar el poder y sentirse que ya son lo máximo y que nunca va a cambiar la situación. Y entonces estábamos diciendo cómo esos llamados dioses, Anakim, Elohim, que aparecen en el Antiguo Testamento, son la misma gente, los Anunnaki, llegaron de Nibiru. No solamente le usaban sus armas y participaban directamente, personalmente en las guerras. Daban las órdenes a los reyes, a los gobernantes, para que fueran o no fueran a la guerra. Pero no solamente eso, a veces también en muchos casos, como hemos estado viendo en la lectura del libro, esos llamados dioses también le entregaban armas a los reyes que ellos favorecían para que usaran esas armas y destruyeran los otros ejércitos. Tecnología que los terrestres no tenían acceso a ella porque eran controladas esas armas por ellos, por los llamados dioses, los Anunnaki. Y veíamos también cómo algunos reyes dan testimonio de eso. El dios fulano de tal iba delante de nuestro ejército, iba con nosotros, la diosa fulana. Atacó con sus armas, nos protegió con su nave, iluminó todo el terreno por donde íbamos al oscuro y ella nos iluminó en una nave. Ellos tenían la tecnología, la tienen. Y le presta, como ya dije, las armas para que destruyan a los otros. Gente que nunca fue llevado a ningún juicio
por hacer de la guerra un instrumento para deleitarse donde se mataban los terrestres, no, que se maten ellos, pero no entre nosotros. Un Anunnaki se defiende al otro Anunnaki, pero cuando se trata de terrestres, el terrestre es el que sale perdiendo. Entonces igual pasa hoy. Los dioses, ¿quiénes son hoy? El imperio de Estados Unidos, junto con los lacayos de la Unión Europea. Se hace guerra ya en otros países, le mandamos las armas, le mandamos los expertos, le mandamos los adiestradores de ellos para que se maten entre ellos. En Ucrania los muertos lo están poniendo los ucranianos, queriendo o no queriendo, porque lo han sacado hasta de las cárceles presos y lo mandan al frente como carne de cañón. Quiera o no quiera, vaya a la guerra. ¿A guerrear por quién? Como dijo el ministro de Defensa de Ucrania hace 3 semanas. Nosotros estamos haciendo el trabajo de la OTAN. Ellos saben que son instrumentos de Estados Unidos y Europa que componen la OTAN. Estamos haciendo el trabajo de la OTAN contra Rusia, pero los muertos son ucranianos. Son miles y miles, ya casi no hay hombres para mandarlos al frente en Ucrania. Están huyendo, se están escondiendo. Porque es puro negocio de los estadounidenses y europeos, vendiéndole armas a Ucrania, prestándole miles y miles de millones de dólares. ¿Quién va a pagar ese dinero cuando termine la guerra? ¿Con qué va Ucrania a pagar? Pues con la vida de sus ciudadanos. Van a pasar varias generaciones de ucranianos que cuando nacen ya deben dinero, que no hay manera de pagar tanto dinero que le han dado. Y eso significa que no van a tener autonomía en que termine la guerra, porque quien va a mandar son los que le prestaron el dinero, Estados Unidos y los europeos. Pero eso al presidente no le importa. Por eso el pueblo de Ucrania no aparece ya en los medios de comunicación. Nunca se menciona al pueblo de Ucrania. ¿Contra quién protesta? ¿Qué dice sobre la guerra? Lo han silenciado completamente porque esa es una de las armas de la guerra. Controlar la comunicación, que no se enteren, que el pueblo no se entere. Igual hacen los estadounidenses en Estados Unidos, silenciar todo. Controla la prensa. Mientras menos sepan de lo que estamos haciendo fuera, menos nos presionan aquí con el gobierno de turno. El ciudadano de Estados Unidos. Entonces, mantenerlo en la ignorancia. Los europeos están haciendo lo mismo. Silenciaron todos los medios opuestos a la guerra, sobre todo los medios rusos, iranianos que informaban. Los cancelaron a todos. Esas son la gente que defienden la democracia. Dicen que son países democráticos y le dan aulas aquí a los países latinoamericanos. Vienen a controlar las elecciones aquí para que sean democráticas y se respeten los derechos humanos. Y vaya usted a ver lo que hacen allá en Europa. Creen que aquí uno no sabe nada de lo que pasa allá. Son pueblos completamente reprimidos a nivel. No importa que sean nazistas, que sean asesinos. Si nos sirve para atacar a Rusia o a China, vale la pena apoyarlos. Les mandan la democracia al carajo. No le importa realmente democracia, ni derechos humanos, ni nada. Desde el 2014, bombardeando a los ucranianos del este que hablan ruso. El gobierno de Ucrania exterminando su propio pueblo. Si Rusia no entra, era un magnicidio que se iba a cometer, porque era limpiar esa región de ucranianos. Es la hipocresía, ¿no? Los europeos que sufrieron tanto bajo el yugo de los nazis, que los invadieron, los bombardearon, los masacraron, ahora están apoyando a los nazistas de Ucrania. Pero no los pueblos de Europa, son los gobernantes, los militares, que no le importan sus pueblos. Alemania sufrió lo que es una guerra, sus pueblos fueron bombardeados sin misericordia. Y estos gobernantes de turno, estos burros de nuevo, vuelven a la guerra. Como que no le importó lo que sufrió el pueblo alemán en el 45, en la Segunda Guerra Mundial. No le importó. Como que pierden la humanidad, los sentimientos, se hacen los ignorantes. Vuelven de nuevo a la guerra. Ahí está Japón de nuevo. Le mandaron 2 bombas atómicas
Y vuelve de nuevo, ahora está apoyando a Estados Unidos de nuevo y armándose otra vez. Son los gobernantes, los locos gobernantes. Esa desgracia de la guerra que no le importa a su pueblo. Y aquí veíamos entonces cómo esas armas eran colocadas en manos de terrestres para que destruyan a otros terrestres. Las armas de estadounidenses y de los europeos se las están poniendo en manos a los ucranianos para que se maten entre ellos. Lo mismo hacía en Lille, le puso armas al rey y lo acompañaba, lo asesoraba, iba dirigiendo el ejército. Los miles de asesores europeos, ingleses, franceses, alemanes, que están en Ucrania, estadounidenses, asesorando a los militares ucranianos. Lo mismo está pasando, ¿no? En Lille asesorando y ayudando y acompañando a estos reyes para que fueran a atacar a otros reyes. Marduk prestándole las armas y otros de ellos al rey, al gobernante, para que fuera a atacar a otros. Se está repitiendo todo. La actualidad de estos libros de Zecharia Sitchin. Estas traducciones, este material sacado de las tablillas sumerias, solo Zecharia Sitchin lo hizo, porque no tenía un compromiso político de un lado, no estaba tan presionado como los escritores actualmente. Por eso estos libros de él son escasos de encontrar, porque dicen realmente lo que está pasando y qué fue lo que pasó. No andan manipulando las tablillas, las tradujo. Ahora, para desprestigiarlo, lo acusan a Zecharia Sitchin de que él colocó lo que le dio la gana en las tablillas. Pero vaya usted a ver quiénes son los que lo atacan, lo desprestigian, después que murió que lo hacen. Y los que lo hacen son gente a veces que ni saben nada de traducir tablillas, simplemente para atacarlo. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin en su libro, después que el rey Hammurabi, ahí en Mesopotamia, se escribía que Marduk y Enlil le ayudaron con armas para vencer a sus enemigos, conquistar más territorios, derrotar a otros reyes. Y dice Zecharia Sitchin, pero no pasó mucho tiempo antes de que Babilonia tuviera que compartir su poder con un nuevo rival en el norte. Apareció otra vez. La historia de los imperios es la misma, ¿no? Uno crecen, suben a un punto máximo y comienzan a decaer, porque al mismo tiempo otros van subiendo. Otros pueblos, otras naciones con economías poderosas, con ejércitos poderosos y van desplazando a los que estaban. Esa es la historia que se ha venido repitiendo desde que los Anunnaki le enseñaron a los terrestres a guerrear. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Babilonia tuviera que compartir su poder con un nuevo rival en el norte, Asiria, donde no se proclamó a Marduk, el Anunnaki que comandaba en Babilonia, que nombraba al rey, a los reyes, a los gobernantes. En Asiria no se le adoraba a él como si fuera Dios, no se le tenía como el Dios del reino allá, a Marduk, sino que se tenía como Dios a un Anunnaki barbado, o sea, con barbas, llamado Asur, el que todo lo ve. En algunas ilustraciones antiguas aparece Asur dentro de una nave. De arriba es fácil verlo todo, controlarlo todo. Con la tecnología que ellos tienen, uno no se puede ni imaginar lo que ellos eran capaces de hacer. Entonces ese Asur apoyaba al rey de Babilonia, era un Anunnaki, contra otro Anunnaki, Marduk, que tenía su reino en Babilonia. Mientras Babilonia se metía con los países del sur y del este, los asirios en el norte extendieron sus dominios hacia el norte y hacia el oeste, hasta el país del Líbano, a orillas del Gran Mar. ¿Cuál es el Líbano? ¿Cuál es el mar que queda al lado del Líbano? El mar Mediterráneo, por eso es el Gran Mar. Se le decía el Gran Mar, hoy se le llama el mar Mediterráneo. El país del Líbano a orillas del Gran Mar. Eran países que estaban en los dominios de los dioses Ninurta y Adad. Esos países
ya tenían dueño, porque los Anunnakis repartieron todo el territorio entre ellos. Y en sus territorios nombraban a sus lacayos, que eran los reyes que les servían. Ellos le daban las órdenes a los reyes. Hubieron reyes que se rebelaron contra los mismos Anunnaki, contra los dioses, que no le hacían caso a los mandatos que le daban, a las órdenes. Y le fue mal. Entonces era Anunnaki con Anunnaki, quien ponía los brazos y los cuerpos para ser muertos, masacrados, eran los terrestres. ¿Sí? Marduk ahora contra Ninurta y Adad, que apoyaban a la nueva potencia que surgía en el norte llamada Asiria, con su dios o Anunnaki llamado Asur. Y los reyes asirios tomaban buena cuenta de lanzar sus campañas por mandato explícito de estos grandes dioses. Todo, las mismas cosas. Lo mismo hacían la gente de Babilonia, la gente de Asiria, los dioses mandaban a hacer la guerra. ¿Qué provecho sacaban ellos? Aunque se murieran, mataran miles de terrestres, conseguían más poder. ¿Qué provecho saca los Estados Unidos con la guerra de Ucrania? Más poder y más dinero, porque es el imperio del dólar. Le prestamos y le prestamos para que nunca nos puedan pagar. Entonces el país es nuestro. Hacemos lo que nos dé la gana, como dijo Trump con el petróleo en Siria. No, estamos aquí en Siria, nos metimos, nadie nos dio permiso. Tenemos el petróleo, los pozos de petróleo y hacemos con el petróleo lo que nos dé la gana. Eso lo dijo Trump. O sea, somos ladrones y no nos importa que nos digan ladrones. Ahora hay antes de ayer un congresista republicano presentó ahí en la Cámara Baja del Congreso en Estados Unidos una ley para que se le prohíba a Joe Biden seguir haciendo lo que comenzó Trump, a seguir robándose el petróleo de Siria y a salir de Siria, porque nunca pidieron permiso al Congreso para meterse en Siria, Donald Trump. Y Biden sigue haciendo lo mismo, Están en Siria y nadie los convidó. Siria nunca le declaró la guerra a ellos y están allá robando petróleo a la plena luz del día. Y este congresista llevó esa ley, presentó esa ley. Dice que puede ser que se apruebe en marzo. Que salga de Siria, porque usted nadie lo convidó, ni el Congreso le dio autoridad para meterse en ese país, a matar y a robar, a dividir. En Estados Unidos también aparecen personas que son conscientes. Siempre ha habido en los gobiernos de Estados Unidos gente que se oponen a las locuras que se le ocurren a los que están comandando el poder allá, que se han opuesto. Son lo menos, pero siempre hay personas allá. Sigue diciendo que los reyes asirios tomaban buena cuenta de lanzar sus campañas por mandato explícito de estos grandes dioses. Así el rey Tiglat-Pileser I conmemoró sus guerras en el siglo XII a.C. Con las siguientes palabras que dejó escritas. Tiglat-Pileser, el rey legítimo, rey del mundo. ¿Ves? ¿Ve cómo se le mete la locura a la gente en la cabeza? El rey del mundo se llamaba él mismo. Lo mismo que dice estadounidense, ¿no? Nosotros somos los que cuidamos el mundo, salvamos el mundo. Y esa ideología engañosa, hipócrita y mentirosa se le mete a la gente en la cabeza a través de las películas. Que en todas las películas que hay que salvar el mundo de un ataque de aquí, de algún tirano terreno, de algún ataque que viene de otro planeta. ¿Quién es que salva al mundo? A los estadounidenses, con sus superhéroes, con sus armas. Vamos a salvar el mundo, luchamos para salvar el mundo. Lo mismo que le están destruyendo, porque como yo dije, es la política de la hipocresía y la mentira, ¿no? Para que la gente crea lo contrario. Cuando dice que están salvando el mundo, usted tiene que interpretar que lo están destruyendo. Hay que coger lo contrario, porque son mentirosos. No se le puede creer ni un poquito así.
Y dice que ese rey Tiglat-Pileser escribió, el rey legítimo, rey del mundo. Así también decía un faraón asirio que se dedicó también a robar terreno, apoyado por su dios Marduk. Y ese mismo se puso, yo soy el conquistador del mundo. Que era el mundo que ellos conocían, esas regiones ahí. Es lo ridículo que son. Solo conocen una partecita del planeta y ya se dicen que son el conquistador del mundo, el rey del mundo. Como que el planeta entero lo eligió de rey. La cosa más absurda, ¿no? El poder enloquece a los que son un poco inteligentes y a los que son idiotas los vuelve peores. Idiotas a lo sumo. Eso me recuerda, esa mentalidad está se le ha metido a través de la televisión, de las películas al pueblo estadounidense en la cabeza. Ellos se creen que son lo máximo del mundo, son gente especiales. Es lo que decía Obama, ¿no? No, nosotros somos especiales. No sé qué es lo que tienen diferente del otro. Y cuando hacen un torneo de béisbol allá en Estados Unidos todos los años, dice la serie mundial. Vaya usted a ver si están los países del mundo participando en esa serie, pero ellos se creen que son el mundo. No, la serie mundial de béisbol en Estados Unidos. Apenas participan unos peloteritos de Canadá como país o algunos equipos. Ya ellos dicen que esa es la serie mundial. Es la misma mentalidad, ¿ven de dónde viene? Rey del mundo, dice Tiglat-Pileser, un tipo que no salió de esa región nunca. Rey de Asiria, rey de las 4 regiones de la tierra. ¿Cuáles eran las 4 regiones de la tierra en que se en que dividieron los Anunnaki? 2 regiones ahí en Mesopotamia, una en Egipto, en el norte de Egipto, y la otra ahí cerca de la India, entre la India y Pakistán. Esas eran las 4 regiones. Y él dice que mandaba en esas 4 regiones, la conquistó con la ayuda de su Dios. Para esa gente América nunca existió. Esta parte del mundo no existió. Pues no la conocían. El valeroso héroe, sigue diciendo ese Tiglat-Pileser. El valeroso héroe guiado por los mandatos dignos de confianza de Asur y de Ninurta, esos 2 Anunnaki. ¿Ves? Son muñecos de los Anunnaki, por órdenes de los Anunnaki que hacen esas cosas. Los grandes dioses, Asur y Ninurta. Los grandes dioses, mis señores, venciendo así a mis enemigos. Por orden de mi señor Asur, conquisté por mi mano desde más allá del bajo río Sabi hasta el mar superior. No sé cuál será el río Sabi, puede ser el Éufrates o uno de esos. Sé que ya sabemos que el mar superior es el Mediterráneo. Entonces llegó hasta Egipto. Hasta Egipto no, como ya se dijo Charizin, llegó hasta el Líbano, mar superior ahí. Del bajo río Sabi hasta el mar superior, que está en el oeste. 3 veces marché contra los países Nairi. Hice que 30 reyes de los países Nairi se postraran a mis pies. Los humilló. Los venció. Tomé rehenes de ellos y recibí como tributo suyo caballos dóciles al yugo. Caballos ya adiestrados, que no eran salvajes. Por mandato de Anu y Adad, los grandes dioses, mis señores, fui a las montañas del Líbano y corté vigas de cedro para los templos de Anu y de Adad, a robar madera ya en los bosques del Líbano. Al asumir el título, sigue diciendo ahora Secharia Sitchin, al asumir el título de rey del mundo, rey de las 4 regiones de la tierra, los reyes asirios desafiaban directamente a Babilonia, pues ésta dominaba la antigua región de Sumeria y de Akkad.
Para legitimizar su afirmación, los reyes asirios tenían que tomar el control de aquellas antiguas ciudades donde los grandes dioses tuvieron sus hogares en los días de antaño, ahí en Mesopotamia. Pero el camino hasta esas ciudades estaba bloqueado por Babilonia. La hazaña la logró conquistar entonces esos territorios de Marduk ahí en Babilonia. La hazaña la logró el rey Salmanasar III en el siglo IX antes de Cristo, que dejó escrito en sus inscripciones: marché contra Akkad para vengar e infligir la derrota. Entré en Kuta, Babilonia y Borsippa. Borsippa era la ciudad donde reinaba el hijo de Marduk con una terrestre llamado Nabu. Y la gente lo veía también como Dios, ¿no? El dios Nabu. En Borsippa todavía están las ruinas de lo que era Borsippa, una gran torre. Entonces eran los territorios de Marduk y de su hijo Nabu. Borsippa, la ciudad de Nabu, a las orillas por ahí del río Tigris. Marché contra Akkad para vengar e infligir la derrota. Entré en Kuta, Babilonia y Borsippa, ¿ves? Son los territorios de Marduk y su hijo. Ofrecí sacrificios a los dioses de las ciudades sagradas de Akkad. Continué río abajo hasta Caldea y recibí tributo de todos los reyes de Caldea. En aquel tiempo Asur, el gran señor, me dio el cetro, el báculo, todo lo que hacía falta para gobernar al pueblo. ¿Ven? Eran los Anunnaki que elegían a los reyes y los mantenían, le daban sustento. Los apoyaban. Yo solo actuaba bajo los mandatos dignos de crédito que me daba Asur, el gran señor, mi señor que me ama. ¿Y qué diferencia hay con esa afirmación y lo que dice el ministro de Defensa ucraniano? Nosotros estamos haciendo el trabajo de la OTAN. Es lo mismo. ¿Eh? Yo solo actuaba bajo los mandatos dignos de crédito que me daba Asur, el gran señor, mi señor que me ama. Es lo mismo que están haciendo los militares ucranianos. Aquí las órdenes las dan los norteamericanos. Lo que diga el gobierno Biden, eso hacemos. Estamos haciendo el trabajo a la OTAN contra Rusia. No le importa a ese tipo que sus propios soldados estén muriendo como moscas en el frente, y no los estadounidenses ni los europeos. Aquellos todos están allá, pero como asesorando. Y en los lugares donde saben que no van a ser bombardeados, pero están allá. Miles de militares estadounidenses, públicos y privados, del gobierno también, ingleses, franceses, poloneses, alemanes, holandeses, están allá. Esos son los que dan las órdenes en Ucrania y lo que le llevan la famosa ayuda que está endeudando a Ucrania hasta más abajo de la tierra, y no se sabe con qué van a pagar la deuda. Cuando termine la guerra, pues Zelensky sale corriendo con sus millonadas y se va a alguno de esos países que lo apoyaron. Puede ser que lo tengamos en Estados Unidos, sin ser juzgado. Y a los militares que lo siguen también. ¿A dónde se van los militares que aquí en América Latina han dado golpes a través de la historia? A Estados Unidos, porque era el que los mandaba. Los formaba para hacer eso, era su Dios. Y dice, sigue diciendo ese, ahora Secharia Sitchin termina el texto de ese rey, Salmanasar III, y dice Secharia Sitchin, en el relato de sus distintas campañas, Salmanasar afirmaba que alcanzó sus victorias gracias a las armas que le proporcionaban los dioses, porque era una tecnología mucho más avanzada que los terrestres no tenían. Y parece que había dioses, por lógica no se deduce que había dioses que tenían armas, o sea, Anunnaki o Anakim o Elohim, como usted quiera decirle, que tenían armas más avanzadas que otros, entre ellos mismos. Y entonces el que tenía las armas más avanzadas vencía al otro. Cuando digo al otro significa al ejército que aquel otro apoyaba, o al rey que aquel otro apoyaba. Entonces el que tenía las armas más avanzadas vencía al otro.
Dice Salmanasar que alcanzó sus victorias gracias a las armas que le proporcionaban los dioses. Combatí con la fuerza poderosa que Asur, la fuerza poderosa de Asur, era un arma que Salmanasar usó en la guerra, que Asur lo apoyaba. Combatí con la fuerza poderosa. Secharia Sitchin escribe con mayúscula, fuerza poderosa, para que entendamos que es un arma, que ese Anunnaki Asur, o Dios, entre comillas, le coloca en las manos a Salmanasar para que vaya a hacer guerra. Con la fuerza poderosa que Asur, mi señor, me había dado, y con las potentes armas que Nergal, mi guía, me había regalado. ¿Ve? Nergal también era otro de ellos, y le regala armas al rey para que vaya a la guerra. Se dice que el arma de Asur tenía un fulgor aterrador. Parece que eran armas de plasma, de rayos también. Lanzaban rayos y plasma, porque era aterrador aquel brillo cuando la disparaban, que los ejércitos contrarios huían despavoridos porque sabían que no había manera de enfrentar esas armas. Era muerte segura. Entonces los ejércitos enemigos se desbandaban frente a aquel poder y aquellas armas. Fulgor, Asur, esa arma de Asur tenía un fulgor aterrador. En una guerra con Adini, el enemigo huyó al ver el aterrador fulgor de Asur. Fulgor de Asur, es un arma. Esto le sobrecogió. ¿Qué arma es esa que están usando contra nosotros? No tenemos respuesta contra esa arma. Entonces a correr, todo el mundo se desbandaba. Y no, nos van a exterminar. Tras varios intentos, Babilonia fue saqueada al fin por el rey asirio Senaquerit en el año 689 a.C. Pero esto solo pudo ocurrir porque su propio dios Marduk se enfureció con su rey y con su pueblo. ¿Por qué conquistaron a Babilonia, donde reinaba el Anunnaki? Nombraba el rey los dominios de Marduk, donde él nombraba el rey. ¿Por qué conquistaron los asirios a Babilonia? Pues porque Marduk se molestó con el rey lo desobedeció. Entonces Marduk lo dejó a su suerte. Le quitó las armas poderosas que podían prestarle. Y los otros entraron y arrasaron. Marduk salió de la ciudad y se fue molesto con el rey. Se enfureció con el rey y con el pueblo, decretando que 70 años será la medida de su desolación. O sea, salió y dejó que la conquistaran. Y esa conquista duró 70 años hasta que él se decidió volver a ayudar. Y es lo mismo, estos 70 años es lo mismo que decretara posteriormente el Dios de Israel, el tal Yahvé, que también era un guerrero de ellos, un Anunnaki, un Anakim, un Elohim, era el Dios de Israel. Lo mismo 70 años, lo mismo que decretara posteriormente el Dios de Israel para Jerusalén. Vas a tener que esperar 70 años para que se restablezca el poder que tenías, como castigo por desobedecerme. ¿Ve cómo actúan igual? Son la misma gente, ¿no? Lo mismo hace Marduk con Mesopotamia, con su ciudad Babilonia, y lo mismo hace Yahvé con su ciudad Jerusalén, donde él comandaba. ¿Sí? Se iban, lo dejaban. 70 años te van a esclavizar ahora por desobedecerme. Es la misma actitud y la misma manera de actuar. Son ellos, los Anunnaki. Al someter la totalidad de Mesopotamia, Senaquerit pudo asumir al fin el ansiado título de rey de Sumer y de Akkad. En sus inscripciones, Senaquerit, el rey, relató también sus campañas militares a lo largo de la costa del Mediterráneo, que le llevaron a combatir con los egipcios a las puertas de la península del Sinaí. La lista de ciudades conquistadas parece un capítulo del Antiguo Testamento. Sidón, Tiro, Biblos, son ciudades de lo que hoy es el Líbano. Sidón, Tiro, Biblos, Atco, Asdod, Ascalón. Ciudades fortificadas que Senaquerit aplastó con la ayuda del sobrecogedor fulgor, el arma de Asur, mi señor.
Derrubó esas ciudades amuralladas, la conquistó con el arma que Asur le proporcionó. Ese Anunnaki Asur, ese dios. Los relieves que ilustran sus campañas, como el que representa el asedio de Laquis, muestran a los atacantes utilizando proyectiles con forma de cohetes contra sus enemigos. Acuérdense que las armas de los Anunnaki eran que producían el resplandor, el brillo que aterrorizaba, que destruía, que mataba. Eran armas de plasma o armas como la que tenemos hoy, ¿no? Un misil que se lance. El que tenga los mejores misiles lanza uno y ya el ejército contrario sabe que no hay posible resistencia a esa arma. Lo van a destruir. Nosotros tenemos 2 o 3 tanquecitos y ellos tienen un misil que puede destruir todos estos tanques de un solo disparo. ¿Qué hacemos aquí? Cuando llegue ese resplandor de ese misil aquí, hay que salir. Sálvese quien pueda, es lo mismo. En los diseños que aparecen de esa época dice ciudades fortificadas que Sennacherib aplastó con la ayuda de el sobrecogedor fulgor, el arma de Asur, mi señor. Los relieves que ilustran sus campañas, como el que representa el asedio de la ciudad de Laquis, muestran a los atacantes utilizando proyectiles con forma de cohete. Hoy ya sabemos lo que es un cohete para la guerra. Contra sus enemigos. En las ciudades conquistadas, Sennacherib mató a sus delegados y patricios, a la clase alta de la ciudad, y colgué sus cuerpos en postes que dispuse alrededor de la ciudad. A los ciudadanos normales los consideré prisioneros de guerra. Aquí se ve, miren, lo que hizo en la ciudad. A la clase alta, fíjense cómo andan los misiles aquí rodando. Son misiles que están atacando. ¿Se ven? Son misiles que están siendo lanzados. El arma de Asur, o sea, le proporcionaba armas, misiles, que los otros no tenían para responder. Aquí aparece, ve, capturados, empalados, la clase alta de la ciudad, empalados aquí, alrededor de la ciudad, todos muertos, y al pueblo siendo llevado como prisionero. Esas malditas guerras crean esas cosas. Imagínense una ciudad defendiéndose con flechas y arcos y a otra lanzándole misiles. No había manera de asegurar la victoria así. Entonces aquí están, llevados prisioneros, saliendo de la ciudad prisioneros y empalados en lanzas alrededor de la ciudad de esa gente. Desnudos y empalados ahí. Y sigue diciendo entonces que en cierto objeto conocido como el prisma de Sennacherib se ha conservado una inscripción histórica en la cual este rey hace mención del sometimiento de la ciudad de Judá, del reino de Judá, en lo que hoy es Palestina, y de su ataque a Jerusalén. La disputa que Sennacherib tuvo con su rey, Ezequías, el rey de Judá, fue debido al hecho de que éste tenía prisionero a Padi, rey de la ciudad filistea de Ecrón, que era leal por su solemne juramento al dios Asur. O sea, era un aliado de Sennacherib y estaba preso por el rey de Judá. Sennacherib escribió: al igual que hice con Ezequías, rey de Judá, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fortificadas y fuertes amurallados, así como a incontables poblaciones de los alrededores. Al mismo tiempo, Ezequías hice prisionero en Jerusalén, capturó al rey Ezequías. Su residencia real, entró al palacio, el mismo rey lo capturó allá. Como a un pájaro en una jaula lo rodeé de terraplenes.
Las ciudades que había saqueado las separé de su país y se las entregué a Mitini, rey de Asdod, a Padi, rey de Con, el que estaba preso allá, y Silibel, rey de Gaza, reduciendo así el reino de Ezequías. El sitio de Jerusalén ofrece varios detalles significativos. No hubo un motivo directo, sino indirecto, que estuviera retenido allí contra su voluntad el leal rey de Ecrón, el rey Adi, que estaba allá. Ese fue el motivo que el rey Senaquerí encontró, dice, porque el rey Adi estaba preso en Jerusalén, el rey Ezequías. Y sí, entonces dice Secharia Sitchin, el sitio de Jerusalén ofrece varios detalles significativos. No hubo un motivo directo, sino indirecto. O sea, Ezequías no le declaró la guerra al rey Senaquerib, que era el invasor que llegaba desde Babilonia, desde Mesopotamia, sino que el motivo fue que él tenía preso al rey Adi, que era también servidor del dios Asur, el mismo al que le servía Senaquerib. Y dice entonces Secharia Sitchin que fue un motivo indirecto, que estuviera retenido allí contra su voluntad el leal rey de Ecrón, Adi. El sobrecogedor fulgor, el arma de Asur que empleó para aplastar las ciudades fortificadas de Fenicia y Filistea, no se utilizó contra Jerusalén. Y el habitual final de las inscripciones dice, luché con ellos y les infligí la derrota. No aparece en el caso de Jerusalén. Aparece esa frase en el caso de otras ciudades. Luché con ellos con el arma que me dio, me prestó mi Dios, Asur. Dice que en el caso de la conquista de Jerusalén, el rey no usó esta arma. Y dice que no mató y masacró como hizo en las ciudades anteriores, ¿no? Que mató a los principales de la ciudad y al pueblo lo llevó como prisionero. Dice que Senaquerí extrañamente no hizo esto con Jerusalén. Dice, luché con ellos y les infligí la derrota. Esa frase no aparece en el caso de Jerusalén en la boca de Senaquerí. Senaquerí se limitó a reducir el tamaño de Judea, entregando las regiones periféricas a los reyes vecinos. Además, la habitual afirmación de que un país o una ciudad fueran atacados siguiendo las órdenes dignas de crédito del dios Asur, también están ausentes en el caso de Jerusalén. Y las afirmaciones están ausentes. Ahora, que lo hizo, no lo hizo, a eso Secharia Sitchin no lo puede informar. Y uno se pregunta, dice Secharia Sitchin, si esto querrá decir que el ataque a la ciudad fue un ataque no autorizado a la ciudad de Jerusalén. Un capricho, no sería un capricho de Senaquerib, que no un deseo de su Dios. O sea que parece que los dioses, no, como en otras ciudades, no lo enviaron a atacar a Jerusalén, sino que fue un capricho del rey Senaquerib, que no fue un deseo de sus dioses, Asur y los otros, Ninurta. Esta intrigante posibilidad, dice Secharia Sitchin, se convierte en una convincente probabilidad cuando leemos la otra parte de la historia, la que nos llega a través del Antiguo Testamento, donde se narran los mismos hechos que Senaquerib escribe. Mientras Senaquerib pasaba por alto su fracaso en conquistar Jerusalén, el relato que aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, hasta el capítulo 19, nos ofrece la historia al completo de esta situación que menciona Senaquerib, parcialmente. Por la crónica bíblica nos enteramos de que en el 14º año del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, cayó sobre todas las ciudades amuralladas de Judá y las conquistó. Es un texto ahora del Antiguo Testamento, de la Biblia. Entonces envió a 2 de sus generales con un gran ejército hacia Jerusalén, la capital. Pero en vez de asaltar la ciudad, el general asirio Rabi
Sharked entabló un intercambio verbal con los dirigentes de la ciudad de Jerusalén. Una conversación que insistió en mantener en el idioma hebreo de la ciudad de Jerusalén, para que toda la población se enterara de lo que estaban hablando. ¿Qué es lo que tenía que decir que el populacho tuviera que saber? El texto bíblico lo deja claro. Las conversaciones tenían que ver con la cuestión de si la invasión asiria de Judea estaba autorizada por el Señor Yahvé o no. Y Rabshakeh, el general de Sennacherib, dice, díganle a Ezequías que así dice el gran rey Sennacherib, rey de Asiria. ¿Qué confianza es esa en la que te fías? O sea, ¿por qué pones tu confianza en ese Dios Yahvé y no en Asur? Si me dicen, nosotros confiamos en Yahvé nuestro Dios, eso es Sennacherib, el general de Sennacherib, hablándole en hebreo a la gente que está sitiada en Jerusalén, la capital de Judea, y le hable en hebreo para que todo el pueblo escuche, tras de la muralla. ¿Qué confianza es esa en la que te fías? Le dice el general Rabshakeh a Ezequías, el rey de Jerusalén. Si me dicen, nosotros confiamos en Yahvé nuestro Dios, entonces, ¿es que he venido contra este lugar para destruirlo sin Yahvé? O sea, yo hubiese venido aquí sin la autorización de ese Dios de ustedes que se llama Yahvé. Ahí que era poderoso también. Y dice el general, Yahvé me dijo, ¿ve? Él no es israelita, no es de Judea. Pero él dice que ese Yahvé, que se confía a Ezequiel, el rey de Jerusalén, le dijo también a él, Yahvé me dijo, sube contra esa tierra y destrúyela. Lo mismo que hizo Marduk con la ciudad de Babilonia. Se molestó con el rey y autorizó a los otros ejércitos de otros dioses, de Asur, de Ninurta, entren y destruyanla. 70 años que quede destruida como castigo por desobedecerme al rey de Babilonia. Y lo mismo hace el tal Yahvé. Le dice a este Sennacherib, sube contra Jerusalén y destrúyela. Ellos están confiando en Jerusalén y Yahvé, que lo va a proteger, que lo va a defender, porque es su Dios. Y el general le dice, ¿y quién te dijo a ti que yo estoy aquí si no es por las órdenes de ese Yahvé que ustedes dicen que confían? ¿Ves cómo los dioses traicionan también a sus ciudades cuando no hacen lo que le mandan? Y lo mismo está pasando hoy, señores. Ya hace mucho que se dijo, Estados Unidos no tiene amigos. Van a dejar a Ucrania sola, al gobierno solo, y van a irse a su casa cuando ya no le convenga el negocio. Que se los lleve quien los trajo, a los ucranianos, o presidente, a quien sea, no nos importa, ya. El negocio ahí no nos conviene, nos vamos. Y aquellos confiados en Estados Unidos, ¿no? Nos manda las armas, que nos apoya en la OTAN. Esa gente van a correr y se largan de ahí cuando el negocio no les convenga, que se arreglen ellos, los militares ucranianos y el pueblo. Le deja la deuda y se largan. Lo mismo están haciendo estos dos dioses, Marduk con Babilonia y Yahvé con Jerusalén. Atáquela, vaya y destrúyala. ¿Qué nos importa? Como dijeron el mes pasado unos contratistas estadounidenses que están en Ucrania, lucrándose con la venta de las armas. ¿Qué nos importa a nosotros Ucrania, su presidente, su gente? Nos importa nuestro negocio. Cuando ya no nos den, nos volvemos para Estados Unidos, para Europa. Así claro lo dijo, no nos importa, que se mueran miles, son ellos. Por estar obedeciendo a los dioses de la guerra, pensando que los van a proteger. Ya los rusos se lo han dicho, los chinos se lo han dicho a los ucranianos. Estados Unidos no tiene amigos. Y cuando se va a Estados Unidos, se retira Estados Unidos, la OTAN se retira, porque son muñecos de Estados Unidos, los europeos. Se van atrás de su Dios, como dijo un ruso. Es que Europa es el 51 estados de Estados Unidos, no tienen independencia, hacen lo que le diga Estados Unidos. Cuando Estados Unidos diga nos vamos, este negocio no nos conviene,
Los europeos se van atrás como corderitos, no tienen nada que hacer tampoco. Lo mismo que hace Marduk con Babilonia y Yahvé con Jerusalén. Y esta gente entonces engañado pensando, no, que nos apoya nuestro Dios, que nos va a defender, como que eso va a ser para siempre. Yahvé me dijo, dice el general de Sennacherib, sube contra Jerusalén y destrúyela. ¿Ve? Y lo de Jerusalén pensando que Yahvé lo va a defender. Cuanto más rogaban los ministros del rey Ezequías en Jerusalén, de pie ante las murallas de la ciudad, que Rabshakeh dejara de decir esas falsedades en hebreo, porque todo el pueblo estaba escuchando y entendiendo qué era lo que pasaba. Ven, escondiendo la información al pueblo, como hacen los presidentes de Europa, de Estados Unidos, le están escondiendo la información al pueblo, no quieren que el pueblo se entere. Zelensky en Ucrania ya silenció todos los canales de televisión, los periódicos contrarios a la guerra contra Rusia. Todos los silenció. A los opositores políticos también, a su partido, todos los desautorizó y muchos se fueron corriendo a esconderse en Rusia y otros están presos ahí en Ucrania. No tiene oposición, lo silenció a todos, para que el pueblo no se entere de una visión distinta. Lo mismo está haciendo esta gente de Jerusalén, los mandamás en Jerusalén. ¿Por qué hablas en hebreo? Para que todo el pueblo entienda. No hables así, habla en otro idioma que no te entendemos y el pueblo no. O sea, no quieren que el pueblo se entere. Para que el pueblo no los presione. Dice, cuanto más rogaban los ministros del rey Ezequías, de pie, los ministros del rey Ezequías, o sea, la clase gobernante con el rey. Mientras más rogaban los ministros del rey Ezequías de pie ante las murallas de la ciudad para que el general asirio Rabshakeh dejara de decir esas falsedades en hebreo y que las expresara en arameo, que la gente entendía, que por entonces era el idioma de la diplomacia, más se acercaba Rabshakeh, el general asirio, a las murallas para gritar sus palabras en hebreo, con el fin de que todos pudieran escucharlo y entender lo que estaba diciendo. Ven cómo viene ya de lejos, Señor, el control de los medios de comunicación para que la gente no se entere. Lo mismo hacía Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Controlaba los medios de comunicación en Estados Unidos para que no hablaran de eso. A los periodistas que hablaban de eso los perseguían, muchos los mataban. Por eso Nixon no quería que se hablara de Vietnam. Que los periódicos grandes de Estados Unidos no dijeran y la televisión presentaran las cantidades de soldados que llegaban envueltos en la bandera estadounidense de Vietnam a Estados Unidos, en las bolsas negras. No querían que el pueblo supiese eso. O sea, es la misma política que hacen estos de Jerusalén, el rey Ezequías y su gente. No hable así, que el pueblo se va a enterar de lo que está pasando. Eso no nos conviene. Y el asirio que sabe de eso, de esa hipocresía contra el pueblo, esconderle la noticia al pueblo, más hablaba con más fuerza para que el pueblo entendiera lo que estaba pasando. Dice, mientras más reclamaban aquello de Jerusalén para que el general Rabshakeh dejara de hablar en arameo y en hebreo y que el pueblo se enteraba, más cerca llegaba el general asirio a las murallas para gritar sus palabras en hebreo con el fin de que todos pudieran oírlo y entenderlo. No tardó en emplear un lenguaje más duro con los emisarios de Ezequías para acabar degradando al mismo rey. Y al final, exaltado por su propia oratoria, Rabshakeh, el general asirio, abandonó el reclamo de tener el permiso de Yahvé para atacar Jerusalén y se puso a subestimar al mismísimo Dios. Entonces este general se llenó de engreimiento como hicieron muchos reyes contra el propio Anunnaki, en este caso contra el tal Yahvé. Eso era la perdición. Cuando a Ezequías se le relató la blasfemia de este general, desgarró sus vestiduras y se cubrió de sayal y se fue a la casa de Yahvé, o sea, al templo del Dios Yahvé,
el Anunnaki, y envió recado al profeta Isaías diciendo: este es un día de angustia, reprobación y blasfemia. Que el general lo estaba desmoralizando, lo que estaban a los soldados y al pueblo que estaba detrás de la muralla, lo estaba desmoralizando, diciendo: no es que el Dios de ustedes fue que me dio permiso. Y lo estaba diciendo en el idioma que la gente entendía, la gente de la ciudad de Jerusalén. Entonces eso era un escándalo. ¿Cómo es posible? Eso desmoraliza la capacidad de lucha del ejército de Jerusalén y del pueblo para defenderse. Pues si Yahvé que nos está mandando a que nos castiguen, no nos queda nada para defendernos. Estamos perdidos. Entonces es un desánimo completo. Y le mandan una comisión al general Shaquet para que no haga así. Él dice que él entonces le responde con más fuerza, insultando más al rey. Y entonces el general dice que cuando fue a aquella comisión a pedirle que dejara de hablar así, que eso no le convenía a ellos, a los dirigentes de Jerusalén y al pueblo, lo estaba desmoralizando. Dice entonces que el general se sintió ya vencedor y comenzó a insultar también a mismo Yahvé. Es que Yahvé de ustedes cada vez tampoco sirve, lo vamos a destruir con su Dios y todo. Se puso a subestimar al mismísimo Dios, o se puso contra un Anunnaki que también tenía poder y armas. Cuando a Ezequías se le relató esa blasfemia del general contra el mismo Yahvé, entonces mandó a consultar al profeta Isaías, diciendo: este es un día de angustia, reprobación y blasfemia, que Yahvé tu Señor escuche, escuche todo lo que ha dicho Rabshakeh. Eso le dice el rey Ezequías al profeta Isaías. Que mire a ver si Yahvé escucha toda esa blasfemia que estaba diciendo el general contra él, que lo castigara. Que Yahvé tu Señor, le dice el enviado de Ezequías a Isaías, que Yahvé tu Señor, que Isaías le sirve al Yahvé, a ese Anunnaki, que Yahvé tu Señor escuche todo lo que ha dicho Rabshakeh, el general asirio, al cual su señor, el rey de Asiria, ha enviado para menospreciar al Dios vivo. Ya entonces el rey Ezequías coloca la lucha entre los dioses, le envía a los dioses las luchas, que sean ellos entonces los que se ataquen. Dice: que Yahvé tu Señor escuche todo lo que ha dicho Rabshakeh, al cual su señor el rey de Asiria ha enviado para menospreciar al Dios vivo. Y el Señor Yahvé respondió a través del profeta Isaías, diciendo: en lo relativo al rey de Asiria, por donde vino volverá, y en esta ciudad no entrará, pues yo la defenderé para salvarla. Es un guerrero, tiene las armas para impedir el asedio en una ciudad que ya está rodeada, asediada. Solo los Anunnaki podían hacer eso, de acabar con ese plan y salvar la ciudad. Ya no vimos anteriormente cómo salva un faraón en medio, rodeado por 2000 y tanto de carros de los enemigos, él solito, y aparece Marduk y lo salva. Solo ellos podían hacer eso, con las tecnologías y las armas que tenían. Y esto le dice Yahvé a Isaías: dile a Ezequías que por donde vino el general, por ahí, por el mismo camino se va a marchar. Que no va a entrar aquí en la ciudad, porque yo la voy a defender, dice el Anunnaki Yahvé a Isaías, que le diga al rey Ezequías. Y sucedió aquella noche, eso es un texto del Antiguo Testamento. Y sucedió aquella noche que el ángel de Yahvé, el ángel, o sea, un mensajero, armado, con tecnología de Yahvé. Y sucedió, dice el libro en el Antiguo Testamento, y sucedió en el libro de los Reyes que estamos leyendo, y sucedió aquella noche que el ángel de Yahvé salió, el mensajero de Yahvé, el que él manda a hacer el trabajo, que el ángel de Yahvé salió, no dice dónde salió, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres,
qué tecnología, señores, usó, qué arma usó para herir a tantos miles de soldados del ejército contrario. En una noche hizo ese trabajo, el ángel, el mensajero. Si estaba acompañado con otro, no se dice. Solo dice que el ángel salió y hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Eso fue toda la noche, matando gente. ¿Y el enviado de quién? El enviado del Yahvé. Y así siguen diciendo, no, que Yahvé es misericordioso, que Alá es misericordioso. Todo eso es falso. Eso es lo que las religiones le meten en la cabeza a la gente, ¿no? Que Yahvé es misericordioso, que Alá es misericordioso. Mentira. En nombre de ellos que se cometen la masacre y se han venido cometiendo hasta el día de hoy. Estaba yo leyendo ayer un artículo en un periódico de un país donde dice que dos muchachas que vivían en España se habían casado con españoles, eran de Pakistán, un país donde reina el Islam, de Mahoma, ¿no? De Alá como el Dios. Y que esas dos muchachas de Pakistán se fueron a España y se casaron con españoles, estaban viviendo allá. Y la familia de ellas allá en Pakistán, sin ellas saber, sin comunicarle nada, la casaron, se la entregaron como esposa a unos primos de ella. Y según la ley que ellos tienen, la religión que ellos tienen de Alá, el mahometismo, el islamismo, el papá y la mamá entonces la casaron con esos primos. Y ellas dijeron que ya no aceptaban eso, que ya estaban casadas en España. ¿Y qué hicieron el papá y la mamá? Y un hermano de ella, allá en Pakistán. La engañaron diciéndole que vayan entonces a Pakistán para que se realice entonces el divorcio, con ellas allá presentes. Y que también aprovechen para visitar a la mamá que está muy enferma. Las dos ingenuas fueron a Pakistán. Desde que llegaron allá, el hermano las asesinó a las dos, con el apoyo del papá y la mamá, y de la familia de los primos con la que la habían casado allá. La mataron. El hijo las apuñaló a las dos. Y primero las torturó con el apoyo del papá y la mamá, que no estaba nada enfermo. La mamá era para engañar. La mataron. Y eso ellos le llaman crimen de honra, porque las muchachas, según la religión del Islam, deshonraron a la familia porque se casaron con un infiel aquí en España y tenían que casarse según la ley del Islam con dos familiares allá en Pakistán, de su misma religión. Porque para ellos el que no es del Islam es impío o es infiel. Son sectas esas religiones, ¿no? La mataron. Pues en otro país sucedió lo mismo, también estaba leyendo, ¿no? Una muchacha en un país de por ahí del Líbano se casó con un muchacho y la mamá y el papá la querían casar con un primo allá en el Líbano, por ahí, de la misma religión, el Islam. Y la mamá aseguró a la muchacha mientras el papá le metía varias puñaladas y la mataron. Y ellos dicen que ellos lo podían hacer porque la religión de ellos lo permite. Es un crimen de honra para defender la honra de la familia. En nombre de los dioses, señores. Fíjense, hasta el día de hoy se sigue haciendo la misma porquería. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin entonces. Según el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo el exterminio que hizo el ángel de Yahvé. Lo mandó Yahvé y asesinó a 185,000 hombres. Qué misericordia hay en Yahvé, señores. ¿De dónde que sacan esa estupidez? Que Dios es misericordia. La misma mentira que dice en el libro de los mahometanos, el Corán. Dios es misericordioso. Nunca fue. Yo le puse esos ejemplos. ¿Cómo matan a las mujeres? Las tienen cubiertas hasta la cabeza porque le prohíben, hasta ir a la escuela le prohíben que crezcan burras. El Islam, la religión, el Dios de ellos aprueba eso.
Dice el texto de los libros del libro de Reyes, en la Biblia. Y sucedió aquella noche que el ángel de Yahvé salió e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y no le rindió cuenta a nadie. Lo mismo hace Estados Unidos, matando miles y miles, bomba aquí, bomba allá, países destruidos, Libia, Siria, Checoslovaquia, Vietnam, Japón. Golpe de estado para aquí, miles muertos, no se importa, no tienen que darle cuenta a nadie, son ellos que están siendo muertos, no nosotros acá. Hirió en el campamento de los asirios a 185,000, y no importa, después digamos que somos los salvadores del mundo, la democracia mejor del mundo, donde defendemos los derechos humanos y le dan lecciones a los otros países de esas cosas. Mató a 185,000 hombres, y he aquí que al amanecer no había más que cadáveres en el campamento del general asirio. Y así Senaquerí, el rey de Asiria, partió y regresando se quedó en Nínive. Entonces sí, ahí termina el texto del Antiguo Testamento. Dice Secharias Sitchin, según el Antiguo Testamento, después de que Senaquerí volviera a Nínive, sucedió que mientras estaba postrado en el templo de su dios Nisroch, ese era otro Anunnaki, ¿ven? Como aparecen los nombres de ellos en textos, tablillas y también en la Biblia. Senaquerí volvió a Nínive y sucedió que mientras estaba postrado en el templo de su dios Nisroch, Adranmelech y Sarester, sus hijos, lo mataron a espada y escaparon a otro país, al país de Ararat, por ahí por donde se fueron corriendo desde Asiria para allá, por lo que hoy es Turquía, se fueron huyendo al territorio de otro rey para que los amparara. Su propio hijo lo mataron a espada en el templo mientras estaba adorando a su dios Nisroch, alguna estatua de ese Anunnaki. Y a Saradón, hijo de rey Senaquerí, o sea, su otro hijo que no participó en el asesinato, a Saradón, su hijo, reinó en su lugar. Las crónicas asirias confirman el acerto bíblico. Ciertamente Senaquerí fue asesinado y su hijo más pequeño, Asaradón, subió al trono después que él. O sea, las tablillas, los textos babilónicos también dicen lo mismo que el texto bíblico del Antiguo Testamento. En una inscripción de Asaradón, que heredó el reinado de su padre asesinado Senaquerí, en una inscripción de Asaradón, conocida como el Prisma B, se describen los acontecimientos con mayor detalle. Por mandato de los grandes dioses, Senaquerí había proclamado públicamente a su hijo pequeño como el sucesor y dejado de lado a los otros dos que lo mataron. Él convocó al pueblo de Asiria, el rey Senaquerí, y Senaquerí había proclamado públicamente a su hijo pequeño como su sucesor en el reino. Él convocó al pueblo de Asiria, jóvenes y viejos, e hizo que mis hermanos, los descendientes varones de mi padre, prestaran juramento solemne en presencia de los dioses de Asiria, con el fin de asegurar mi sucesión entre los diferentes hijos. Entonces el rey Senaquerí los llamó a todos, hizo que les juraran fidelidad al más pequeño que iba a ser el sucesor del reino, en el reino, iba a heredar el reino. Entonces eso creó la envidia, la rabia de los otros hermanos, y dice que entonces estos dos lo mataron, dos hijos del mismo rey, que era una lucha por el poder, ven. Dice, para que les hicieran juramento solemne en presencia de los dioses, de que iban a respetar el deseo del rey Senaquerí de elegir a Saradón, el más pequeño, como el próximo rey. Los llamó para que juraran ante los dioses, como uno hace hoy, no, por Dios que sí, no se puede, la palabra humana
La palabra humana, señores, es una cuerda muy frágil para asegurar la seriedad y la verdad de lo que se dice. La palabra humana es muy frágil, una cuerda muy frágil. Y cada día es peor. Son poca gente que tienen la palabra como un valor, que cuando dan su palabra es como un documento legal que están dando. La mayoría no es así. Dice una cosa ahora y después dice, no, yo no dije eso. Y ahí acabó, no se comprometió con nada, es mentiroso, es mentiroso. Entonces juran por Dios, no importa. Por Dios que yo no hice eso, por Dios que sí. Después dice, no, a mí no me importa lo que yo dije, ahora estoy diciendo otra cosa, pero acabó. Señores, esa política también es del imperio de Estados Unidos. Dicen una cosa hoy y mañana dicen otra. No le vamos a enviar misiles de largo alcance a los ucranianos porque pueden bombardear el territorio de Rusia. Ya lo están aprobando. No tienen palabra, es pura mentira. No se le puede creer ni un tantito así a esa, porque es una política de Estado, mentir. La misma formación que le dan a los militares, a los policiales que ellos forman alrededor del mundo. Le meten eso esa ideología en la cabeza, ¿no? Mienta. Si la cosa está fea, mienta hasta el final. No importa. No importa que usted lo manden a poner la mano encima a la Biblia. O sea, jure por Dios. Hágalo, no importa. Después miéntale a todo el mundo. No se importa. Es lo mismo de esta gente, mira. El rey Sennacherib pensando que los hijos le iban a respetar porque estaban jurando por el Dios de ellos. Juraron, sí, pero después hicieron lo contrario. Lo mismo sucede al día de hoy. ¿Ve cómo estos libros son tan actuales, señores? Él hizo que todos juraran un juramento solemne. Juro que vamos a respetar tu voluntad frente a Dios. Respetamos la voluntad tuya de que Él sea el sucesor. Que nada. Dice, hizo que mis hermanos, eso lo dice a Saradón, el que heredó el reinado, llamó a todos los hermanos y frente a Dios, al templo, dice, en presencia de los dioses de Asiria, prestaran juramento solemne en presencia de los dioses de Asiria. Sería que estaban presentes ellos ahí, los Anunnaki. Y los hijos le juraron, porque los Anunnaki era que designaban también el futuro rey. Y dice aquí que sí, dice bien. Hizo que mis hermanos, los descendientes varones de mi padre, prestaran juramento solemne en presencia de los dioses de Asiria, con el fin de asegurar mi sucesión, de que respetaran la decisión de mi padre. Más tarde los hermanos romperían su juramento al matar a Sennacherib e intentar matar a Saradón también. Intentaron matar al hijo menor, el heredero también, para ellos quedarse con el poder, con el trono. Pero los dioses, dice, ¿qué pasó? Que no pudieron matar a Saradón. Dice, pero los dioses lo alejaron de ellos y me llevaron a un lugar oculto, preservándome para la realeza. ¿Ve? Los dioses estaban ahí, en persona, eso que le llaman de dioses. Son los Anunnaki, los Anakim, los Elohim, estaban ahí. Y los hermanos jurando delante de ellos. Jurábamos respetar la decisión de mi padre, nuestro padre Sennacherib, delante de los llamados dioses. Después hicieron lo contrario, ¿no? Lo vamos a mataron al papá y van a matar al heredero, hermano más pequeño. Dice que los dioses se lo llevaron rápido de ahí, lo escondieron en un lugar oculto, dice. Me llevaron a un lugar oculto, preservándome para la realeza. Lo escondieron para que cuando llegara el tiempo conveniente, entonces él pudiera reinar. Y así sucedió. Si ellos estaban ahí, los llamados dioses, tomando el juramento a los hermanos, ellos no importa, bien, como lo mismo de hoy, señores, que juro por Dios, juramos, decimos que no vamos a mandar misiles, que no vamos a hacer tal cosa. ¿Qué importa? Ya no le hacen caso ni a Dios ni a nadie. Son sus intereses que están buscando. Así hay mucha gente ingenua, ¿no? Que llega uno a venderle un carro viejo, todo hecho un desastre por debajo, y el que lo está vendiendo es un evangélico de esas iglesias, ¿no? Y el otro le dice, ese carro está bueno, tú eres serio. Y el otro responde, oh, pero yo soy evangélico. O sea, como que eso es garantía de algo, de seriedad, de cumplimiento de la palabra. Y la gente se deja engañar.
No, porque es mejor comprarlo a aquel porque él es evangélico. Eso nunca ha sido garantía de nada, señores, es de una religión. Es que sinvergüenza es sinvergüenza. No importa que jure por Dios. No ven la historia, los hechos. No estoy inventando. No sea ingenuo. ¿Eh? No, deja a tu hijo con el padre allá, porque él es el padre, una persona seria. Lo puede violar. No es por miles que están apareciendo los casos de sacerdotes violando niños. Y tú crees que porque él es sacerdote, él va a respetar. Es que sinvergüenza es sinvergüenza, no importa de qué religión sea, señor. No sean ingenuos. Hay que quitarle la ropa, como yo digo, quítele la ropa. No importa que sea el presidente, el juez, el abogado, el obispo, el sacerdote, el pastor, el militar. Quítele la ropa, va a ver que es un hombre y una mujer igual que usted, que puede tener los mismos defectos y los mismos valores que usted. Es un ser humano normal, no se deje engañar por la apariencia, por la ropa. ¿Qué importa que sea evangélico? ¿Qué importa que sea católico? ¿Qué importa que sea padre? ¿Qué importa que sea obispo? ¿Qué importa que sea general con esa ropa? Médico con esa ropa, abogado. Puede ser un sinvergüenza igual que los otros. No es la ropa lo que hace al monje, dice el refrán. Los indígenas sabían eso. Hay un indígena en República Dominicana que en el tiempo de la colonia, llamado Enriquillo, fue el primer indígena que se sublevó en América Latina. Mucha gente ni sabe eso. Y Santo Domingo fue la entrada de los españoles para conquistar toda América Latina. Enriquillo se llamaba. Conocía la malicia de los españoles. Se crió con ellos un tiempo. Y se rebeló y se fue a la montaña. No lo pudieron vencer los españoles. 14 años les aguantó las arremetidas de los militares españoles. Hasta que el rey de España tuvo que mandar una comisión a que negociaran la paz con ellos, porque no había manera de vencerlo. Fueron a las montañas, el guerrillero invencible, Enriquillo. Enriquillo era el nombre que le pusieron los españoles cuando lo bautizaron, Enrique. Entonces le decían Enriquillo, diminutivo. El nombre indígena de él era otro. ¿Y qué hicieron los militares españoles? Lo mismo que sigue haciendo hoy. Le mandaron un sacerdote para que lo amansara, hablarle de Dios, de la religión, de los deseos y lo que Dios quiere y lo que no quiere, con aquella ropa de monje. ¿Y qué hizo Enriquillo? Lo desnudó y se lo envió desnudo, de vuelta. Suerte que no lo mató, se lo mandó desnudo, diciéndole, a mí usted no me engaña con esa estupidez de porque tenga esa ropa, es diferente a ustedes, es la misma mierda. Pero eso yo les digo, desnuden a la gente, señores. No importa el título que tenga, la ropa que tenga, desnúdelo. Es un cagón igual que usted, no se deje engañar. No, porque yo soy evangélico. ¿Y eso qué? No, porque yo soy doctor. ¿Y eso qué? Porque soy abogado, porque soy presidente, porque soy militar, porque soy doctor. Puede ser un ladrón, estuprador, violador, o tener cosas buenas como cualquier persona. O sea, es un ser humano, desnúdelo. No se deje engañar por la apariencia de las personas, de las ropas, señores. Aprendamos esa sabiduría, esa estupidez y esa ingenuidad de mucha gente. No, es evangélico, él no, como que ya eso es garantía de que no va a hacer nada equivocado. Y se crean esos esquemas mentales, hay gente que sigue creciendo y va creciendo y dejan que sucedan las desgracias por esa mentalidad ingenua que mucha gente tiene, se descuida. No, yo soy doctor. No, porque la gente en el interior, no, porque fue el doctor que dijo, el profesor fue que lo mandó. Y entonces ya tiene que ser. Eso es garantía de que sea bueno, positivo, lo que se va a hacer, no. Son personas igual que los otros, desnúdelo. Puede tener los defectos y las cosas, y las virtudes que tiene cualquier ser humano. No se deje engañar. Hey, llegó fulano de tal, oye, qué cosa. Si tienen son una gente como misterioso, porque si tienen una ropa extraña, pues eso es la ropa. Es la ropa nada más, que la mandaron al ser ante uno que fabrica ropa, digamos tal ropa de tal manera, y se la pusieron, y ya usted haya que eso es un misterio.
porque tiene una ropa de esa extraña. Eso es ropa, quítale la ropa, va a ver que es la misma cosa que usted. No sea bobo, ingenuo. Sea más experto, más vivo. Que el profesor, que el maestro, que el doctor, que el sacerdote, que el obispo, que el militar, que el abogado, que el presidente, que el cardenal, que el papa. Quítale la ropa a todos. Puede salir lo bueno y lo malo de esa persona. Entonces, lo que le estoy queriendo decir, tengan una mentalidad crítica, no se den llevar por las apariencias, señores. Ah, no, aquí llegó un hombre bien vestido y me dijo que le pasara el celular aquí al comercio donde vendemos celulares y joyas grandes, bien vestido con saco y un maletín negro y todo, unos zapatos brillantes, y me dijo que le mostrara esa joya. Y yo di la espalda y desapareció el tipo, se robó. Le pregunta, ¿por qué usted se confía? No, pero ¿quién iba a pensar un hombre así, que parece serio? ¿Por qué? Ah, por esa ropa, esos zapatos brillantes y esa. Se deja engañar por las apariencias y se le suceden las desgracias. Si va otro con poca ropa, entonces se pone sospechoso. Va uno con ropa bonita y bien vestido y que saco y todo. Baja la guardia. Y es el que le hace el disparate, entonces. Desnúdenlo. No sea bobo, no sea cobarde, no tenga miedo, es pura ropa. Deja aquello militar con el pechazo para encima y una ropa aquí, una cosa y una medalla aquí y un kepi, el pecho para encima. Desnúdelo, quítale la ropa, es un cagón igual que usted. No se deje engañar. No se mete en miedo, puede ser corrupto o bueno como cualquier otro hombre. Es pura apariencia, señores. Quítele la ropa. Y asuma eso como principio de vida, que le va a ayudar mucho, Señor. Y enséñele eso a sus hijos y a sus hijas. No se dejen llevar, no juzguen por apariencia. No es el hábito, la ropa, el que crea el monje. Un refrán ya antiguo. Que es lo mismo que le está diciendo. Quítele la ropa, no se dejen engañar por las apariencias. No juzgue por las apariencias. Y entonces vamos a terminar aquí ya diciendo lo que escribió Secharia Sitchin en una inscripción. Dice entonces que Azaradón llamó que el rey, su padre Senaquerí, llamó a todos sus hermanos delante de los dioses que estaban presentes. Y ellos lo estaban viendo físicamente a los dioses, estaban ahí como testimonio del juramento de los hermanos. Ven, los dioses son personas normales, estaban ahí. Y en presencia de ellos, los hermanos de Azaradón, que era el menor, juraron respetar la voluntad del rey Senaquerí, su padre, para que eligieran a Azaradón como su propio sucesor. Dijeron, está bien, lo aceptamos. Y los dioses están aquí de testigos. Solo fue salir de ahí y rompieron el compromiso. Mataron al papá y van a matar al hermano también, a Azaradón. ¿Quién salvó a Azaradón? Dice que los dioses lo agarraron y salieron corriendo con él, lo escondieron. Lo salvaron. Y después, cuando los hermanos huyeron, lo colocaron en el reino y siguió él reinando, en lugar de su padre asesinado. Y estas cosas uno la lee y se da cuenta, pero entonces los dioses, ¿qué? No se dejen engañar, señores, son personas, simplemente que son de otro planeta, tienen una tecnología millones de años más enfrente de nosotros, más avanzados. Conocimiento más avanzado, ciencia más avanzada, entonces, pero son personas. Entonces eso de Dios, póngalo entre comillas, que nunca lo fueron. Entonces dice que lo llevaron a un lugar oculto a Azaradón, preservándole la vida y preservándolo para la realeza, como así sucedió. Después de un periodo de confusión, dice Secharia Sitchin, Azaradón recibió un mandato digno de crédito de los dioses y le dijeron los dioses, ve, no te demores, marcharemos contigo. La deidad que fue delegada para acompañar a Azaradón fue una mujer, una guerrera Anunnaki, Inanna, Ishtar. La deidad que fue delegada para acompañar a Azaradón fue Ishtar.
lo mandaran para la guerra, vete, te lo mandamos, ve a guerrear ahora, tú vas a triunfar y ella va a ir contigo. Inanna, la diosa Ishtar, una de ellos. Vamos a dejarlo por aquí, señores, y en la próxima lectura continuamos con esta lectura tan actual de Zecharia Sitchin, la guerra de los dioses y los hombres. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.